Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta exploración. Vamos a meternos de lleno a desentrañar uno de los misterios más profundos que existen, la fractura humana y, claro, la redención divina. Nos vamos a basar 100% en apologética católica y las Sagradas Escrituras para entender qué es exactamente eso que rompe nuestra naturaleza y cómo al final se restaura nuestra relación con el Creador. Les aseguro que hay verdades súper fascinantes por descubrir aquí. Así que, arranquemos. A ver, al observar la historia de la humanidad, siempre, pero siempre surge una pregunta que es universal y profunda. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y es que, para entender de verdad nuestras luchas, las injusticias o el sufrimiento humano, la verdad es que no basta con explicarnos las cosas desde la sociología o la psicología. Tenemos que ir a la visión teológica del pecado, arrancando justo desde sus raíces más profundas, porque literal, ahí es donde radica la verdadera naturaleza del problema. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el pecado original. 2, el pecado mortal y venial. 3, los 7 pecados capitales. 4, las estructuras de pecado. Y cerramos con el punto 5, Jesucristo, nuestra salvación. Muy bien, entremos de lleno al punto número 1, el pecado original, la raíz del problema. La narrativa del libro del Génesis, justo en su capítulo 3, marca el inicio de toda esta inmensa lucha. Ojo aquí, porque como nos lo aclara San Pablo en Romanos 5, versículo 12, por un solo hombre entró el pecado en el mundo. El pecado original es, de hecho, un estado que heredamos, no es una falta personal que nosotros hayamos cometido individualmente. Básicamente, toda la humanidad se volvió solidaria en esta privación de santidad debido a esa desobediencia inicial de nuestros primeros padres. Y claro, como resultado de este estado caído, nos queda una secuela inevitable que conocemos como concupiscencia. Miren, aunque el bautismo de verdad borra el pecado original, permanece en nuestra naturaleza humana una debilidad, una fuerte inclinación a hacer el mal. San Pablo lo describe a la perfección en Romanos capítulo 7, versículo 15. Y bueno, esta inclinación desata un combate espiritual que literal nos dura toda la vida, exigiéndonos a todos un esfuerzo constante por elegir siempre el bien. Pasemos al punto número 2, pecado mortal y venial, la gravedad de la culpa. La primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículos 16 al 17, hace una distinción bíblica clarísima. Hay un pecado que lleva a la muerte y otro que no. Para entender bien esto, tenemos que escuchar a San Agustín. Él describe de forma magistral cómo funciona una transgresión, pero además nos da una idea que ilumina todo. Nos dice que el pecado es, en el fondo, el amor a uno mismo hasta el punto de despreciar a Dios. Es, en toda regla, una rebelión total de nuestra voluntad. Y aquí vemos la gran diferencia, que está en su efecto y su gravedad. El pecado mortal, como su nombre lo dice, es letal para el alma, destruye por completo la caridad, nos aparta totalmente de Dios y si no hay el arrepentimiento necesario, causa la muerte espiritual eterna. Por otro lado, el pecado venial debilita esa relación y merece una purificación temporal, pero la gran diferencia es que es humanamente reparable y no rompe de forma definitiva nuestra alianza divina. Ahora, para que de verdad estemos hablando de un pecado mortal, es imperativo que coincidan estas 3 condiciones estrictas al mismo tiempo. Sí o sí. Primera, tiene que ser materia grave, o sea, una ofensa directa contra los 10 mandamientos, algo que vemos fundamentado claramente en Éxodo capítulo 20. Segunda, pleno conocimiento. Tienes que saber perfectamente que lo que haces está mal. Y tercera, deliberado consentimiento, es decir, eliges hacerlo con total libertad de voluntad. Llegamos a la sección 3, los 7 pecados capitales, la proliferación del vicio. Pasa algo muy interesante, y es que la repetición constante de faltas, incluso las veniales, va creando el hábito del pecado. Esto corrompe nuestra voluntad y crea inclinaciones súper arraigadas que llamamos vicios, algo que San Pablo ya nos advertía en Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Esta lista clásica de los 7 vicios, delineada por pensadores como San Juan Casiano y el Papa San Gregorio Magno, se llaman capitales por una sencilla razón. Actúan como la cabeza o la raíz que engendra y hace proliferar un montón de otros pecados destructivos. Y de entre todos estos, vale muchísimo la pena resaltar esta visión tan aguda de San Agustín. Él catalogaba la envidia literal como el pecado diabólico por excelencia, lo cual subraya lo profundamente destructiva que puede ser. Si recordamos el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, nos dice que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Entristecerse profundamente por los logros y el bien del prójimo es lo que más nos aleja de la solidaridad cristiana y del amor genuino. Esto nos lleva directo a la sección 4, las estructuras de pecado, la dimensión social. Miren, el impacto de nuestro obrar no se queda encerrado nada más en el individuo.
Cuando las transgresiones se van acumulando con el tiempo, terminan corrompiendo las estructuras de toda la sociedad. Es que rara vez actuamos en el vacío. Nos volvemos cómplices de las faltas de los demás, algo que ya advertía con muchísima firmeza la carta a los Romanos en su capítulo 1, versículo 32. Ya sea participando voluntariamente, ordenando lo incorrecto, haciéndonos de la vista gorda sin impedirlo, o protegiendo a los que hacen el mal, nuestras fallas crean verdaderos sistemas de opresión y de injusticia que terminan lastimando a naciones enteras. Pero bueno, la historia no termina ahí. Vayamos al clímax de esto. Sección 5. Jesucristo, nuestra salvación. La narrativa cristiana jamás nos deja trincherados y hundidos en nuestra propia caída. Ante la total incapacidad humana para salvarnos solos de semejante abismo, llegamos a la solución absoluta de la historia, la encarnación y el sacrificio de Cristo. Este poderoso versículo de San Pablo en 2 de Corintios 5, versículo 21, concentra a la perfección la teología de la sustitución redentora. Imagínense esto: aquel que era infinitamente santo tomó de forma voluntaria sobre sus hombros el inmenso peso de la culpa humana para purificarnos. Y si nos basamos en la inmensa teología de Romanos 5, versículo 19, vemos un arco histórico perfecto. Fíjense bien, mientras la desobediencia del primer hombre, Adán, causó una ruptura cósmica condenando a toda la naturaleza humana, la obediencia total y perfecta de Cristo, el nuevo Adán, nos justifica. Él derrama un torrente de gracia inagotable sobre todo aquel que cree, revirtiendo por completo el daño de esa caída original. Hay una reflexión bellísima de uno de los primeros padres de la Iglesia, San Clemente de Roma, que lo pone en la perspectiva correcta. Nos dice que el sacrificio definitivo de Cristo no solo pagó este precio altísimo de la redención, sino que aseguró continuamente el don de la gracia. Así que ante cualquier caída, todo ser humano tiene siempre la puerta abierta de par en par al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Ahora, frente a todo este intenso drama del pecado, el daño social y el sacrificio divino, es súper normal que nos salte a la mente una de las grandes interrogantes de la teología. A ver, si el Creador sabía de antemano todo el dolor que esto iba a traer, ¿por qué permitió esta terrible fractura desde el inicio ahí en el jardín del Edén? La respuesta que nos dan los padres de la Iglesia, y que articuló de forma magistral San León Magno, de verdad te deja sobrecogido lleno de esperanza. Dios permitió esa caída inicial porque, en su infinita sabiduría, tenía un plan redentor que iba a elevar la dignidad humana a alturas todavía mayores de lo que era en un principio. Todo esto culmina con esa espectacular exclamación triunfante de Romanos 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ya para cerrar este análisis, queremos dejar sobre la mesa una profunda reflexión final. Nos queda clarísimo que toda la humanidad está metida en un intenso combate espiritual de proporciones épicas. Sin embargo, la victoria absoluta ya está asegurada a través de la redención en la cruz. Así que la pregunta decisiva hoy ya no es sobre nuestra capacidad humana de caer, sino sobre nuestra determinación. Apoyados en esta infinita gracia y misericordia, ¿cómo vamos a responder? ¿Estamos dispuestos a levantarnos y obrar el bien todos los días? Esperamos que este recorrido les haya arrojado muchísima luz sobre la insondable profundidad del misterio cristiano. Suscríbete a este canal. Comparte este video, comenta o danos sugerencias para nuevos videos. Dale like, suscríbete a este canal.